Dame fe, es el título del tema de esta mañana. Cuando se acercaban las 11 de la mañana, ya cuando eran las 11, mi corazón se aceleraba, más o menos 20 a las 12, salía de la oficina. En ese entonces la oficina de la Unión estaba allá en la Miramonte. A esa hora, 20 a las 12, salía a tomar la 29G o la 29H, que todavía corría en ese entonces. Cuando ya iba de regreso para el centro, me dejaba cerca, enfrente del Hospital Rosales. Ahí me bajaba y comenzaba quizás lo que ha sido una de las caminatas más difíciles que he dado en mi vida. Era todos los días. Llegaba a la entrada de visitas del Hospital Rosales. Ahí es como entrar al penal, ¿verdad? A la hora de las visitas. No es como allá en mi pueblo, que allá están los chuchos y los gatos entran sin problema. Y bien me recuerdo que desde la entrada caminaba hasta la unidad de hematoncología, hacia el otro lado del hospital. Muy duro, muy difícil. Ahí en la unidad de hematoncología estaba mi madre, recibiendo quimioterapias en su lucha contra el cáncer de colon. Era muy difícil. Más de una ocasión, mientras nosotros estuvimos ahí visitando a mi madre a mediodía, vimos morir a algunos pacientes. En una ocasión vimos a una dama, bajó junto con mi hermana al primer piso, ellos estaban en el segundo, a comprar a la tienda un juguito o algo. Bajaron y subieron, y cuando subieron, regresaron, ya el pariente de la dama ya había muerto. Un hombre joven como de 27 años. Cada día yo le pedí al Señor, por favor, que la encuentre viva. Y es en esos momentos cuando la fe parece que uno siente que no tiene fe, que la fe que uno tiene no es suficiente, pero que al final es lo último que le queda. La fe. ¿Qué es la fe? San Agustín decía, el entendimiento es la recompensa de la fe. Así que no busques entender para creer, sino que debes creer para poder entender. Y Osvaldo Chambers dijo, fe para sacarme de mi tribulación no es fe en Dios. La fe significa que aunque me saque o no, seguiré creyendo que Dios es amor. Algunas cosas solamente se aprenden en el horno de fuego. Jorge Müller dijo, la fe no opera en el reino de la posibilidad. No hay gloria para Dios en lo que es humanamente posible. La fe empieza donde termina el poder del hombre. Y aquel famoso industrial norteamericano, Henry Ford, dijo, si crees que puedes o que no puedes, tienes razón. Todo depende de nuestra fe. La Biblia en el libro de Hebreos, el capítulo 11 y el versículo 1 nos da la definición más típica que nosotros tenemos de fe.
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, estar seguro que lo que estamos esperando lo vamos a obtener, que lo que no vemos ahora lo veremos, tan cierto como que ya lo tenemos. Eso es fe. Pero quizás una de las mejores definiciones que encontramos en la Biblia se encuentran en el libro de Proverbios, el capítulo 3, versículos 5 al 7. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Lo podemos captar, hermano? Confiar en Dios es dejar de hacer las cosas a nuestra manera y hacerlas a la manera de Dios. La fe va más allá de simplemente decir, decláralo y lo tendrás. La fe es estar dispuesto a hacer la voluntad del Señor, pase lo que pase, y a aceptar su voluntad independientemente de nuestros deseos. ¿Para qué necesitamos la fe nosotros los cristianos? Miren, hay muchas cosas para las que la necesitamos. Veremos nada más algunas. En primer lugar, veamos Hebreos capítulo 11, versículo 6. A veces nosotros reducimos la fe únicamente a esperar un milagro de parte de Dios, a una petición, a una solicitud que le hacemos. Pero lo primero y más importante para lo que necesitamos fe es lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe, ¿es qué cosa? Imposible agradar a Dios. Nosotros necesitamos la fe, queridos hermanos, queridas hermanas, para mejorar nuestra relación con Dios. Es que si nuestra relación con Dios no mejora, nosotros caeremos. Fallaremos. Necesitamos fe para relacionarnos cada día más con Cristo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dios desea, miren lo que sigue diciendo el pasaje, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Pero no solo que existe, sino que es galardonador. El Señor respeta y recompensa la amistad que nosotros forjamos con Él día a día. ¿Me entiendes? Tú podrás ser amigo del presidente de la República, de todos los diputados de la Asamblea, pero su amistad es oropel comparada con la amistad con el Rey del Universo. No puedes compararla. Por eso necesitamos fe para dedicar tiempo a ese momento de relación, a entablar una fuerte amistad con nuestro Dios. ¿Por qué necesitamos entablar esa fuerte amistad? Para que cuando vengan los problemas graves, difíciles de nuestra vida, estemos seguros que nuestro Dios está a nuestro lado. Él es nuestro amigo. Está llorando junto a nosotros, consolándonos y a actuar en el momento que Él crea conveniente. El verso 8 nos dice también para qué más necesitamos fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Necesitamos fe para seguir los planes de Dios para nosotros y abandonar nuestros planes. Y eso es lo más difícil, hermano. Hoy que venía de Usulután, el autobús de Usulután me deja ir por el Hospital Blum, ahí agarró un autobús ya cerca para llegar a mi casa, frente a la Universidad Nacional, y extrañamente en sábado comencé a ver aquello, pues estaba llenísimo por todos lados, y gente entrando a la universidad. ¿Qué es lo que hay ahora? El examen para ingresar a la Universidad Nacional es este día. Muchos de nuestros jóvenes ejercen fe y no entran a hacerse ese examen.
esperando que se los hagan diferido en otra fecha. Pero es triste ver también que hay muchos más que no tuvieron la fe suficiente y ahorita, en lugar de estar adorando al Señor, siguiendo los planes de Dios para ellos, están siguiendo sus propios planes y haciéndose el examen. ¿Ves qué importante es la fe? Dejar mis planes para seguir con los planes de Dios para mí. ¿No es eso lo que hizo Abraham? Abraham era un hombre de negocios, hermano. Tenía una empresa próspera y Dios le dice, te vas a ir de aquí. Pero Señor, ¿y mis clientes? ¿Mis proveedores? ¿Todo lo que me deben? ¿Cómo voy a hacer? No se preguntó. Simplemente, con su fe, siguió los planes que Dios tenía para él y abandonó sus propios planes. ¿Estás siguiendo los planes de Dios para ti? ¿Para qué más necesitamos fe? Mateo 17:20. Mateo 17:20. Necesitamos fe para mover las montañas de problemas frente a nosotros. Jesús dijo en Mateo 17:20, por vuestra poca fe, porque es de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Solo con la fe en el Señor somos capaces de mover esa montaña que en este momento detiene nuestro avance. Esa montaña puede ser un problema económico, puede ser un problema familiar, puede ser una situación de salud propia o de una persona que amamos. Las montañas se ponen frente a nosotros y detienen nuestro avance. Pero dice el Señor, si tu fe fuese pequeña, aunque sea como un grano de mostaza, y tú dijeres a estas montañas, quítate de acá y pásate, la montaña se moverá. Créelo, hermano, créelo que frente al problema que estás pasando, la fe que has hecho crecer en tu relación con Dios, esa fe moverá esa montaña. ¿Para qué más necesitamos fe? Daniel capítulo 3 versos 17 y 18. Daniel capítulo 3 versículo 17 y 18. Es la historia de los 3 jóvenes hebreos que estaban a punto de ser echados en el horno ardiente por su fidelidad a los mandamientos del Señor. He aquí, dijeron ellos a Nabucodonosor cuando le dio una segunda oportunidad, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente. Si algo yo nunca he puesto en duda, es el poder que el Señor tenía para sanar, o que tiene, para sanar el cáncer de mi madre. Nunca dejé de creer en eso. Y aunque mi madre falleció por esa enfermedad, creo firmemente que Dios tiene poder para sanar cualquier enfermedad. Los muchachos le dijeron, tiene poder para librarnos del horno de fuego ardiente. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Necesitamos fe para obedecer los mandamientos del Señor. No es fácil. Estaba dando una campaña en La Mesilla, frontera con Guatemala con México, y el primer anciano de la iglesia tenía un negocio bastante fuerte, una ferretería, y tenía un vivero. Y en una ocasión un cliente le llamó y le dijo, necesito que me vendas 40,000 arbolitos de café. ¿A cómo me los darás?
Y el hermano pues me contaba, yo tenía como 50,000, así que tenía para proveer en ese momento. Te los doy a tanto, un precio, me dice, no era barato, no era de oferta. Y el hombre sin titubear me dijo, te los compro. Llego el sábado a traerlos. Y él le dijo, no, podemos hacer el negocio el viernes o el domingo a primera hora, pero sábado yo lo dedico a mi Dios. Y aquel hombre le dijo, por tonterías de cristianos vas a perder este negocio. Era bastante dinero, 40,000 arbolitos de café. Una recuperación de inversión y poder invertir más. Y el hermano le dijo, no, si vienes el domingo, con gusto. Pues no te los compro, hay otros. Y el hermano estaba el sábado preparándose para irse al templo cuando de repente la llamada, mira, aquí estoy con 2 camiones frente a tu vivero, vendeme los 40,000 arbolitos, ando el dinero en efectivo. Y el hermano le dijo, te dije que no, yo no hago negocios en sábado. Pero ya pagué los camiones. ¿Es tu problema? Yo no te dije que te iba a vender. Sos tonto, perdés negocios por nada. ¿Sí? Mira, solo vení y abrí el portón y nosotros lo cerramos y te vas para la iglesia. Es que se necesita fe, hermano, para guardar los mandamientos del Señor. Y el hombre le dijo, el hermano le dijo, lo lamento, pero no. Al final se dio por vencido el cliente y le dijo, está bien, mírale, porque solo vos tenés esa cantidad. Mañana a las 5 de la mañana, que era el domingo, voy a estar aquí para comprarte esos arbolitos de café. Mi Dios tiene poder para librarnos del horno de fuego. Pero si esos arbolitos de café se me pudren, si no los puedo vender, no importa. Yo le seré fiel a mi Dios. Se necesita fe para eso, hermano. Y también necesitamos fe para algo ridículo. Mire, Marcos 10:25, porque el reino de los cielos es el reino del ridículo. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico al reino de los cielos. Ha habido un pleito teológico, algunos tratando de darle una explicación a esto, que el ojo de la aguja era una puertecita que estaba allá en la entrada en el muro de Jerusalén, por donde solo cabían ovejas, que un camello era imposible que pasara. Es más ridículo el reino de los cielos. Nada en el contexto de esta historia, de este versículo, de estas palabras del Señor Jesús, nos muestran que el Señor se estaba refiriendo a esa puerta. Nada. El Señor se estaba refiriendo al ojo de una aguja de verdad y a un camello de verdad. Y dijo el Señor que Él era capaz de hacer pasar un camello por el ojo de una aguja. Así lo dijo. Es fácil, dijo Él. ¿Cómo lo hace el Señor? Eso es lo importante de la fe, porque no importa cómo lo haga. Si hace más grande el ojo de la aguja, si hace microscópico el camello, no me importa. Necesitamos fe para aceptar los procesos, los procedimientos del Señor en nuestra vida y sus tiempos. Porque si es necesario, el Señor hará más grande la aguja o más pequeño el camello. ¿Cómo aumentamos nuestra fe? Solo hay 2 cosas sencillas. La primera, Romanos 17. El apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír. ¿Cómo aumentamos la fe? Estudiando la Biblia, hermano.
En los momentos de angustia, de dolor, cuando no hayas que hacer, busca la voluntad de Dios expresada en la Biblia. Por eso la lectura de la Biblia a nosotros nos hace aumentar nuestra fe. Encontramos historias poderosas, inspiradoras, pero también encontramos la voluntad de Dios para nosotros. Y podemos ver cómo la voluntad de Dios se puede hacer en nuestra vida, en la vida de cualquier hombre, de cualquier persona, si nosotros se lo permitimos, estudiando la palabra de Dios. Y lo segundo, San Marcos 9, 23 y 24. San Marcos 9, 23 y 24. Y esta fue una ocasión en que un padre de familia llevó a un hijo enfermo a los discípulos del Señor y ellos no lo sanaron. Jesús aparece, pregunta qué pasa. El hombre le explica la situación de su hijo. Estaba endemoniado, padecía de ataques, el demonio lo tiraba al fuego y tus discípulos no han hecho nada. Jesús le dice, verso 23 de San Marcos 9, si puedes creer, al que cree, todo le es. ¡Qué principio! ¿No? Al que cree, todo le es posible. E inmediatamente aquel padre recapacitó. Primero instintivamente dijo, creo, porque él quería que su hijo se sanara, creo. Pero fue honesto y le dijo, pero es muy chiquita mi fe. Ayúdame a creer más. La segunda cosa que tenemos que hacer para que nuestra fe crezca es pedirle al Señor. Pedirle al Señor que nos ayude a creer. Dos cosas simples, ¿verdad? Estudiar la Biblia y segundo, orar, pedirle a Dios. De esa manera fortalecemos y hacemos crecer el granito de mostaza que es la fe. Es interesante. ¿Saben ustedes? En el Club de Conquistadores se saca la especialidad de semillas, la que vamos a estar sacando con los conquistadores de nuestra iglesia. Y ahí aprendemos que la semilla, lo único que necesita para germinar, ustedes saben qué, agua. Solo eso. No ocupa tierra. No, ¿cómo que no ocupa tierra? Y no ha visto el experimento que le dejan a sus hipotes de poner la semilla en un frasquito con algodón mojado. ¿Verdad? Unos frijolitos, ¿verdad? Que echan ahí. ¿Tienen tierra o frijoles? No. Y el algodón solamente es para que tenga humedad, nada más, el agua que se le echa. La semilla para germinar solo necesita agua. La fe para crecer y fortalecerse solo necesita el estudio de la palabra y orar. Si crees que tienes demasiada poca fe, dile al Señor, ayúdame a creer. Cuando el gran misionero Hudson Taylor fue a China, él viajaba en un barco de velas y se estaban acercando a la península de Malay, cerca de la isla de Sumatra. Y entonces el misionero escuchó que tocaba en la puerta de su camarote. Él abrió la puerta, era el capitán. Y le dijo el capitán, señor Taylor, tenemos un problema. No hay viento y las corrientes nos están acercando. Nos acercan a una isla de caníbales. Si el viento no comienza a soplar y nos movemos para cualquier lado, llegaremos a la orilla y nos comen a todos. Y entonces, pues, el señor Taylor, que no era marinero, pregunta, pero ¿y yo qué puedo hacer? Mire, le dijo el capitán, yo entiendo que usted es cristiano y que cree en Dios. Nosotros necesitamos que usted se ponga a orar para que sople el viento. Y entonces el misionero le dijo, está bien, capitán,
pero antes de que yo comience a orar, necesito que usted suba las velas y las extienda y las abra. Y el capitán le dijo: no, pues es un ridículo, imposible, no está haciendo viento, las velas se suben y se abren cuando comience el viento. No, le dijo el misionero, primero usted abre esas velas. Pero se van a burlar de mí los marineros, ¿qué van a decir? Y entonces Taylor le dijo: si usted no abre las velas, yo no oro. Después de algún tiempo de estar discutiendo, el capitán le dijo: está bien, lo voy a hacer. Fue, ya se imaginan ustedes los marineros cuando el capitán da la orden, ¿verdad? Suban las velas, extiéndanlas, ábranlas. Y ya se volvió loco el capitán, y viento está haciendo, no hacía nada de viento. Pero como era el capitán, los hombres obedecieron. 45 minutos más tarde el capitán llegó, no tocó la puerta del misionero, solo le empujó, todavía estaba de rodillas orando, y le dijo: señor Taylor, deje de orar por favor, que tenemos demasiado viento. Y el Señor los había salvado. Abre las velas de tu fe, extiéndela, súbela, porque debes de creer que el Señor pronto soplará con su poder en tu vida. No importa cuál sea la circunstancia, no importa cuál sea el problema por el que tú estés pasando, cree en el Señor. Sea cual sea su voluntad, debes estar dispuesto a aceptar, a obedecer, a seguir sus planes. Y sobre todas las cosas, si crees que no tienes fe suficiente para seguir adelante, como aquel padre de familia, sé sincero con Dios y dile: creo que mi fe no es suficiente. Necesito tu mano para extender las velas de mi barco. El Señor extenderá tus velas y soplará la bendición sobre ti. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a fortalecer nuestra fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios.